La semana pasada, hermano, pues hablamos un largo trecho de lo que es el tema matrimonio, divorcio y segunda nupcia. Son tres partes. Y propiamente, bueno, el matrimonio nunca ha causado problema porque todos sabemos que matrimonio es la unión bendecida por Dios, propiamente de preferencia, según la palabra de Dios, con nuestros conceptos bíblicos personales en cuanto a la fe. La semana pasada, hermanos, estudiamos lo que es Mateo 5, 31 y 32, pero no llegamos a lo que es Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces, necesitamos repasar los dos textos. Ya vimos allá Mateo 5. Vamos a leer, le invito por favor que lea conmigo Mateo capítulo 19 en el versículo 3. Dice la bendita palabra de Dios, Mateo 19. ¿Tienes tu Biblia en la mano? Por favor, ábrala. Y si tiene notas que hacerle a la Biblia, también puede hacerle. Acuérdese que es Mazoreta. Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice la escritura, entonces vinieron a él los fariseos, dice la Biblia, marque la palabra tentándole. Aquí había una mala intención, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Hermanos, esta pregunta que nosotros vemos, al igual que la otra de Mateo capítulo 5, el divorcio por cualquier cosa, aguas. Eso no decía Deuteronomio 24. Cuando usted lee conmigo, por ejemplo, Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1, en este pasaje, hermanos, que tiene el origen propiamente aproximadamente lo de la carta de divorcio o carta de repudio, la Biblia no decía así, Dios no había dicho así, que podía divorciarse o entregar una carta de divorcio por cualquier causa. No es cierto. El Antiguo Testamento, si usted lee conmigo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, aquí es diferente. La Biblia, hermanos, en el contexto original, no decía lo mismo que el hombre está metiendo de pretexto para un divorcio. El hombre, hermanos, de verdad tiene demasiada imaginación para el mal y no para el bien. Definitivamente, hermanos, en los tiempos de Cristo ya hablaban de cosas totalmente que no valían o que no eran válidas en cuanto a lo que había dicho Deuteronomio. Ahora, la pregunta es, hermanos, en Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la pregunta sería, ¿cuál fue la indecencia? ¿Cuál fue? Hermanos, obviamente los eruditos, los hermanos que se han dedicado a estudiar, han tratado de buscar esta palabra indecente para saber cuál era la indecencia de la mujer, porque está hablando de la mujer. Y me trajo a la memoria, hermanos, en algunos casos cuando había matrimonios y la mujer no era virgen, el varón estaba en toda la libertad de rezarla. Hermanos, probablemente esa palabra indecente, porque no es adulterio. Hermanos, los eruditos han buscado alguna correlación que tenga, alguna relación básicamente con la indecencia, con la fornicación propiamente, que es adulterio. Encontrado alguna manera que se relacione con fornicación. Ahora, lo que sí se traduce, hermanos, o se puede interpretar es como alguna inmundicia o algo que no estaba bien. Hermanos, algo que prácticamente no es correcto dentro de la relación y de lo natural que existe tanto en el hombre como en la mujer. No era. Entonces, definitivamente, hermanos, puede ser inmoralidad, mas no dice cuál. Simplemente dice una cosa indecente. Ahora, repito, Mateo 19 no está tomando los fariseos lo que decía el texto original, que sí se lo sabían de memoria. Hermanos, obviamente el Pentateuco era parte directamente de las enseñanzas diarias de los judíos. Entonces, hermanos, pero bueno, volvamos al punto. ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa? Oye, no te cose la ropa, no te plancha bien, te quema la comida, le pone mucha sal, le grita a los niños, etcétera. Hermanos,
Versículo 4. El Señor responde. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El patrón divino, Dios los hizo, hombre y mujer. No mujer con mujer y no con hombre, no. Dios hizo a Adán y Eva, no hizo a Pepe y a Luis. No. Hizo a un hombre y una mujer porque ese concepto divino que ha sido quebrantado por el hombre y sigue quebrantando la palabra de Dios. Dice el versículo 5, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, no va a vivir con los papás. El deseo de Dios es que el hombre y la mujer formen su propio círculo o su propia intimidad matrimonial, sin, hermanos, ningún tipo de influencia de papá o de mamá. Hermanos, nada. Es el patrón que Dios desea. Vete y empieza tu casa. Entonces, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos, aquí está la clave. Ya no es para andar pensando por uno, por otro. No. Hay que pensar por los dos. Yo debo de pensar ahora lo que haga por mi esposa. Y mi esposa debe pensar lo que haga por mí. Porque ahora somos una sola carne, un solo pensamiento, un solo propósito. Ahora una sola meta. Ahora un solo espíritu, obviamente deseando agradar a Dios. Hermanos, y esto es lo más difícil. Dice claramente, y serán una sola carne. Dios los ha pegado de tal manera que nadie los puede separar. Delante de Dios siguen juntos, aunque se hayan dejado. Hermanos, versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Vuelve a repetir la palabra de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe hombre o mujer juez. No lo separe nadie. Hermanos, eso es lo que debería estar en el pensamiento. A través de nuestro matrimonio, nada dividirá y perjudicará nuestro matrimonio. Y defenderlo, hermanos, y levantarnos pensando desde que nos casamos y seguir cada día pensando por el bienestar de los dos. Trabajando juntos, practicando juntos, haciendo planes, hermanos, pero fíjese bien, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No puede el hombre separarlo aunque le dé una carta de divorcio. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés sí nos permitió? Hermanos, a ver, hermanos, el predicador te va a enseñar la palabra de Dios, pero la palabra del predicador no es definitiva, no es absoluta. La Biblia es absoluta. El predicador únicamente va a interpretar o te va a explicar, pero tú no debes de creerle al predicador, no, porque debes de creerle a Dios y respaldar con la palabra de Dios si el predicador te está enseñando lo bíblico o si solamente quieres un pretexto. Hay mucha gente, hermanos, que se acercan para justificar una acción y, por ejemplo, hermanos, en este caso me voy a salir tantito del tema, tratar de decir que, bueno, hermano, ¿no dice la Biblia que en el estado que vino permanezca? Fíjese bien hasta dónde llega, vuelvo otra vez a la perversión del hombre. Hermanos, dice la Biblia propiamente, es cierto, sí dice así. En el estado que venga, permanezca. No está hablando de matrimonios o de uniones adúlteras. No está hablando que cuando llegamos a Cristo, así deberíamos de permanecer. El apóstol Pablo, hermanos, nunca en Primera de Corintios, capítulo 7, está hablando de relaciones de inmoralidad. No está hablando. Pablo está, hermanos, reconociendo la necesidad o la situación de los esclavos y también de los gentiles. Por ejemplo, si un esclavo viene a Cristo siendo esclavo, tal persona no necesita cambiar el estado para adorar a Dios. No tiene que dejar de ser esclavo necesariamente. Lo mismo, si es un gentil y viene a Cristo siendo gentil, hermanos, esta persona no necesita circuncidarse para ser un adorador o para ser aceptable delante de Dios. El contexto de lo que Pablo habla, Primera de Corintios, capítulo 7, perdón, hermanos, nunca en este versículo se refiere a matrimonios con problemas
de adulterio. No. Si está hablando, empezando capítulo 7, versículo 1, de la fornicación en el sentido que lo dice el texto, que tiene relación hombres y mujeres solteros. Es lo que dice el texto. Y luego dice, no se queme, mejor cásese. Hermanos, entonces, tomemos en cuenta que el texto propiamente no está diciendo lo que muchas personas defienden. En el estado que vino, así se quede. Yo preguntaría a aquellos que defienden esto. Si una persona viene homosexual, drogadicto, cualquier pecado que usted quiera, borracho, ¿se va a quedar así? ¿Se puede quedar así? La Biblia no dice esto. Hermanos, obviamente cuando el plan de salvación habla del arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Y si hay algún adulterio de por medio, tiene que liberarse de esa situación y después venir a Cristo. Hermanos, entonces, regresemos al tema que propiamente nos está enseñando Mateo capítulo 19. Hermanos, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Él dijo, por la dureza de sus corazones. Hermanos, hay mucha gente que se acerca para justificar su pecado y quiere que el predicador le dé por su lado. Ha pasado muchas veces. Y yo creo que a cualquier predicador le ha pasado. Hermanos, personas que viven en una unión libre y que dejaron a su esposo, hablo de una mujer conocida hace mucho tiempo, y que se unió con otro porque lo trataba bien y el otro lo trataba mal. Hermanos, la respuesta es la misma. Estás en pecado. Y ella se acercó y me dijo, hermano, usted es igual que todos los con los que he hablado, me dicen lo mismo. Y le dije yo, hermana, es que no soy yo, es Dios. Usted está en pecado y si se muere en pecado se va al infierno. Usted y el adúltero con el cual usted vive. Pero no es esperando que algún predicador le dé por su lado y sea aceptada en la iglesia como adúltera, pero hermana adúltera. Hermanos, eso no es así. Entonces, versículo 8, el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, hermanos, el texto sigue diciendo, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No es así lo que Dios tenía estipulado. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, aquí está la clave en el versículo 9. Hermanos, cualquiera que repudia a su mujer, hermanos, esto es cierto. Una persona puede divorciarse, pero no puede divorciarse si no hubo adulterio. No puede. Si tu esposa, tu esposo no te engañó, no puedes divorciarte. Dios no da la autorización para que tú vayas a un juzgado y pidas carta de divorcio. Lo puedes hacer. Y tal vez el juez te la va a dar, que probablemente sí te la dé, porque vas a pagar, vas a meter un licenciado. Pero Dios no. Delante de Dios, hermanos, si no hay fornicación, no hay divorcio autorizado por Dios, que es el propósito de la separación por causa, hermanos, obviamente, porque no perdonó a su esposo o a la esposa y decidió mejor divorciarse y cada quien por su camino. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que vimos la semana pasada. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Para qué nos casamos? Y entonces yo no me voy a poder divorciar si la mujer ya no me gusta, ya no la quiero, ya no estoy contento. Pues no tiene caso, dice el Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos también que se hicieron, perdón, que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no quiso más volver a casarse y prefirió dedicarse directamente al servicio de Dios. Dice el Señor, hermanos, dice el Señor, dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12 nos declara propiamente
que, hermanos, hay pretextos delante del hombre para justificar un pecado, pero no va a ser aceptado delante de Dios. Dios no aceptará la excusa que quiera poner. Hermanos, por lo tanto, de alguna manera mencionar en algunos casos, por ejemplo, Romanos capítulo 7, que habla directamente del divorcio, perdón, de la muerte, habla de la ley y habla de la gracia, hermano. Bueno, ahorita lo menciono. Hermanos, entonces, todos estos textos que estamos leyendo directamente van desarrollando, hermanos, razonando propiamente con la Biblia, con la palabra. Pero imagínense, hermano, vamos a separarlo así. Vamos a ponerlo por letras. A, que es el hombre. B, es la mujer. El hombre se casa con A, se casa con B y están tranquilos. Pero llega el momento, hermanos, en que A se divorcia de B, pero no es por causa de divorcio. El marido y la mujer no hay fornicación, hermanos, y ellos deciden separarse. ¿Qué sucede con ellos? Hermanos, cada quien regularmente busca otra pareja y probablemente se vaya a casar o se vaya a vivir juntos. Los dos están en pecado. Si los dos hacen esto, los dos están en pecado. Y con el que se casan o se juntan, siguen en fornicación, ya sea casado o en unión libre, pero siguen en fornicación. Hermanos, el caso es diferente cuando una persona, en este caso, hermanos, no cometió fornicación, que explicamos la semana pasada. Una persona no comete fornicación, como ha habido muchos casos, y el marido o la mujer, la pareja, por decirlo así, hermanos, decide buscar otra mujer u otro hombre. Puede pasar los dos y pues ahora ya es todo válido, según ellos. Hermanos, en ese momento la persona que es inocente puede casarse. Pudiera, hermanos, primeramente divorciarse, según el texto, salvo a causa de fornicación, y entonces, hermanos, buscar directamente rehacer su vida. Pero porque no provocó ningún problema. Le estamos llamando, como alguna vez se reconoce, como la parte inocente. Hermanos, hay personas que directamente piensan que directamente estas personas, hermanos, no deberían, pues, de casarse porque el texto no lo dice. Pero, hermanos, obviamente, la carta de divorcio del Antiguo Testamento, hermanos, era un documento oficial, reconocido y legal en el Antiguo Testamento. Cuando la persona, hermanos, entregaba esa carta, era una libertad para el hombre, para el hombre o también para la mujer. Marcos capítulo 10 también lo dice que la mujer. Hermanos, este documento estaba tan preciso de redactado, a manera que, hermanos, durante 14 siglos, oiga bien, de Moisés a Jesús, fue entregada esta carta, la carta de divorcio, que permitía volver a casarse y constituyó, hermanos, este documento el único forma para los judíos en el cual ellos se llamaba certificado de divorcio, en el cual el Señor Jesucristo, hermanos, también lo mencionó para poder llegar a casarse. ¿Qué decía ese documento? Hermanos, la historia dice, mire cómo estaba redactado. Dice este documento, en el día ponía la fecha, del día de la semana ponía la semana, día del mes ponía en el mes, en el año ponía en el año, yo, y ponía el nombre, que también me llamo hijo de, nombre, papá, de la ciudad de, ponía en la ciudad, a orillas del río, ponía el nombre del río, propia voluntad, no estando restringido en ningún modo, y por este acto te libero, te repudio y te despido a ti, mi mujer, pues mencionaba el nombre, que también se llama hija de, ponían el nombre, que se encuentra hoy en la ciudad de, ponían el nombre, a la orilla del río, ponían el nombre del río, que ha sido mi esposa por un buen tiempo y que de esta manera te libero y te repudio y te despido, a fin de que tengas permiso y control sobre ti misma para que vayas y te cases con cualquier hombre que desees hacerlo, y que ningún hombre pueda impedírtelo a partir de este día, y tienes permitido unirte a cualquier hombre, y esto te será de mi parte un certificado de despido, documento de liberación y acta de libertad según la ley de Moisés y de Israel, firmada por 2 testigos. Esta era la carta de divorcio que según Moisés
había permitido. Hermanos, entonces recuerde que el problema de todo esto, hermanos, venía la fornicación. Y Cristo se los dijo. El deseo propiamente que estaban haciendo era buscar a otra persona que no estaba permitida y caer directamente al adulterio. Hermanos, ¿por qué estaba prohibido el adulterio? Mire, Mateo 5:32 que leímos, porque yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser a causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Toda la vida, hermanos, habla del adulterio. Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Hermanos, y muchísimos textos. ¿Por qué se fomenta el adulterio? ¿Por qué la gente, hermanos, busca el adulterio, hombre, mujer? Mire, cuando menos hay tres razones propiamente es por el adulterio. Primero, el ego. Es decir, yo, aunque esté casado, no me importa lo que mi esposa o esposo haga, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y, hermanos, es el ego. A final de cuentas, es el yo-yo. Yo esto, yo lo otro, yo aquello. Yo lo merezco. Yo no merezco aquello. Yo merezco esto. Yo, hermanos, el yo-yo. Número dos, hermanos, la necesidad interior de recibir atención y compartir. Bueno, aparentemente, hermanos, no comparte con quien debería, pero comparten y gastan con otros. Tercero, el deseo de la carne. Hermanos, entonces, la inmoralidad, hermanos, es tan común como que tan frecuente hoy día, hermanos, como antes, se le considera excusable. Cualquier persona puede justificarlo. Sin embargo, la ley de Dios, hermanos, contra la inmoralidad también había sido dado en los tiempos de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14. Desde el Antiguo Testamento decía, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 17. Uno de los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, nada de ella. Hermanos, la idea propiamente del adulterio fue despedazada por Jesucristo para que se quitaran de la mente ellos. Hermanos, obviamente adulterio es apartarse del cónyuge para volverse hacia otra persona. Eso es adulterio. Hermanos, y Dios también lo comparó el adulterio, lo que Israel hizo con él mismo. Dios le llamó adúltero al mismo pueblo de Israel. Hermanos, y Cristo es tan fuerte y tan insistente en la demanda de la pureza que necesita el matrimonio. Y es lo que tenemos que decir cuando oficiamos o dirigimos un matrimonio, la pureza, hermanos, es lo primero. Hermanos, porque verdaderamente, hermanos, insiste el Señor Jesucristo en una cirugía radical antes de permitir propiamente inmoralidad en la familia. El Señor Jesucristo, hermanos, propiamente dice que no deberíamos de caer a miradas deliberadas, a pasiones en el corazón, a deseos y codicias, a actos sexuales en sí con otra persona que no es la cónyuge, a relaciones de divorciados, a infidelidad espiritual hacia Dios, incluso la apostasía hacia Dios. Hermanos, obviamente es interesante cuántas cosas, hermanos, vienen directamente de un deseo, hermanos, desordenado. Y que propiamente, hermanos, obviamente, mire cuáles son las causas de la infidelidad. ¿Por qué la gente es infiel en el matrimonio? Primero, porque hay una percepción errónea del matrimonio. Prenupciales. Para que no tomen, obviamente, hermanos, para muchos el matrimonio es una libertad. O es buscarse una sirvienta. O a lo mejor es para buscar, no sé, buscar otras cosas propiamente. Hermanos, el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para desarrollar y buscar la felicidad entre los dos. El matrimonio es para poder, hermanos, proyectarse como personas, pero juntas, y desarrollar una familia con los hijos, cuando Dios nos da esa bendición. Entonces, número uno, la infidelidad, perdón, la infelicidad o falta de felicidad en el matrimonio, que propicia, según algunos, la fornicación. Hermanos, número uno, es la percepción errónea del matrimonio. Mucha gente se casa pensando, me voy a divorciar rápido, no voy a durar 4 años, 5 años. No, hermanos, el matrimonio es para toda la vida. Número dos, causa desdicha el matrimonio, desviación de los principios sanos.
Cuando verdaderamente, hermanos, respetamos los principios que Dios nos da, el matrimonio trabaja con toda su plenitud. Y verdaderamente, hermano, le repito lo que la semana le dije, cuando el matrimonio guarda y vive los principios de Dios en esa relación, marido y mujer, y los hijos lo disfrutan ahí, hermanos, el matrimonio, ese hogar se convierte en un adelanto del cielo, dijo alguien, de tal manera que si los ángeles vinieran a visitarnos, no sentirían la diferencia entre el cielo y la casa de los que aman a Dios. Entonces, desviar los principios sanos es un problema. Y la infidelidad es un problema que afecta, que lastima y que destruye. Número 3, hermanos, tercera causa de infelicidad, la incompatibilidad de caracteres. Hermanos, es cierto, de verdad, cada quien viene de un seno diferente, con costumbres diferentes, con cosas diferentes, hermanos, hábitos diferentes, pero se pueden moldear. De alguna manera, hermanos, el matrimonio, obviamente durante el noviazgo, es importante conocer a la persona. Pero tristemente, hermanos, me acuerdo aquella figura que un día encontré ahí por internet. Hermanos, una ovejita acompañada de un lobo. Y fue con sus papás y le dice, yo lo voy a cambiar. Hermanos, el lobo es lobo. Y su naturaleza nunca se le va a quitar. Hermano, hermana, usted sabe cuando nos casamos cómo nos conocimos. De hecho, nunca terminaremos de conocernos. Pero es importante, hermanos, conocer el carácter de la persona con la cual vas a convivir toda tu vida. Y si así lo aceptaste, hermanos, hermana, usted, hermano, usted aceptó esa cruz. Ahora, pídale a Dios que les ayude, busque ayuda también espiritual para que el matrimonio pueda funcionar. No hay matrimonio que no pueda conjugarse adecuadamente bajo la voluntad de Dios y los principios divinos. No hay matrimonio. Todos los matrimonios, si respetamos a Dios, obedecemos su voluntad, el matrimonio funcionará. Una vez pregunté yo a la iglesia, ¿existirá el matrimonio perfecto? Todos dijeron que no. Lo único que demuestran es que no conocen los principios divinos, es que no conocen a Dios, porque Dios así lo determinó. Ahora, número 4, hermanos, cuarta causa de infelicidad en el matrimonio, la falta de diálogo y la falta de cosas en común. Hermanos, el diálogo es importantísimo. El hombre tenemos un defecto muy grande que no hablamos, pero debemos de aprender a comunicarnos y expresar lo que sentimos, hermanos, de una manera que podamos sentir libertad, obviamente apoyado por la mujer y la mujer por el hombre, que haya una confianza, hermanos, de escucharnos. Es diálogo. Hermanos, es la comunicación que necesitamos para decir, bueno, es que no me gusta algo, hermanos. Cuenta la historia de un matrimonio que a parecer todo era muy bonito. Y por años, hermanos, 20 años de casados, hasta que un día la mujer se cansó de una cosa, que todos los días en el refrigerador hallaba una cabeza de ajos. El ajo apesta o huele fuerte. Hermanos, y el marido, pues, él pensaba que con el ajo absorbía los olores malos del refrigerador, pero en lugar de limpiaba y arreglaba, y todos los días lo mismo, hasta que a los 20, 25 años, la mujer tronó. Oye, ¿por qué dejas eso todas las noches? Y el hombre le dijo, pues es que yo quiero que huela bien, pero tú sabes que el ajo huele muy fuerte y en lugar de quitar el olor, lo aumenta. Ah, yo no sabía. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste? Hermanos, ¿sabe que el diálogo, bueno, obviamente, hermanos, cosas en común tenemos muchas y debemos de platicar sobre esas cosas en común para que podamos dialogar y sentarnos a platicar. Esto provoca infelicidad. Hermanos, número 5, problemas económicos. Es una de las causas tan comunes como todo lo anterior, que puede provocar división y problemas. Hermanos, cuando es cierto, es verdad que la economía es muy delicada, hermano. La economía es muy difícil poderla controlar. Pero vuelvo al punto, hay principios divinos. Hay principios que Dios nos da.
hermanos, y que obviamente cuando vemos los ejemplos de la economía bíblica, Dios es bíblico en cuanto a la economía. Podemos encontrar, si estudiamos cómo Dios maneja la economía, y tomar conceptos para llevarlos a nosotros. Por ejemplo, cuando José, hermanos, en aquel sueño de aquel faraón, que propiamente las vacas flacas, las vacas gordas, hermanos, son principios de administración. No malgastes, ahorra para cuando vengan tiempos de necesidad. Hermanos, es importante el ahorro. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, usted va a encontrar muchos principios. Acuérdese, 2 Corintios capítulo 9, el que siembra poco, cosecha poco. Obviamente, hermanos, en todos lados se va a dar ese concepto, pero es importante, hermanos, considerar los problemas económicos. Número 7, esto es algo interesante, interferencia de terceros. Ni papá, ni mamá, ni tu hermano, ni tu amigo, nadie debe interceder entre tu matrimonio. Eres tú y tu matrimonio. Casa 2, no casa 3. Hermanos, en ese matrimonio, allí adentro, se habla y ahí se resuelve y ahí quedan las cosas. Número 7, dice la gente, cuando el amor se enfrió. ¿Cuándo se enfría el amor? Cuando lo descuidamos. Es como si tuvieras una planta. Todos los días puedes cuidarla, podarla, regarla, abonarla. Y hermanos, ponela en el sol, ponela en sombra. Yo no sé el que sabe de plantas. Y el matrimonio es igual. Palabras adecuadas, tratos adecuados. Hermanos, propiamente es lo que puede ayudar a que el matrimonio no caiga en un estado de infelicidad. Hermanos, esto lleva a los problemas matrimoniales. Definitivamente, hermanos, esto causa la dureza del corazón. La dureza del corazón hace que nos apartemos de los mandamientos de Dios, hermanos, porque la palabra no puede penetrar en un corazón duro y cerrado. No puede. Hermanos, ¿qué causa que el corazón se endurezca? Bueno, hermanos, las causas que pueden recibir, que pueden provocar que un corazón se endurezca, primeramente, hermanos, es que Dios no esté en tu vida. Si tú sacas a Dios de tu vida, ya estás mal. Hermanos, así que, por otro lado, hermanos, ¿qué causa todo esto también? Bueno, hermanos, pues buscar realmente la unidad, hablando de unión física, mental y espiritual, para que podamos, hermanos, estar bien. Pero si hay un corazón duro, no se podrá ver una unión así. No se puede, hermanos. ¿Qué provoca un corazón duro? Bueno, porque hay personas que solamente quieren mujer para que le lave, le planche, le haga la comida, la sostenga, hermanos, o lo sostenga y para relaciones sexuales. Hay gente que busca así. El matrimonio no es para eso nada más. Hermanos, y así también hay personas que son muy humanistas, solo se exaltan y se cuidan a sí mismos, pero no piensan en la pareja. Hermanos, y propiamente acuerda de lo que Cristo dijo. Debemos amar a su esposa, a la mujer, como Cristo amó a la iglesia. Es el amor que deberíamos de tener para nuestra esposa, la mujer de nuestra juventud. Con ella deberíamos, hermanos, de buscar y de pensar y de alabarla, no sé, halagarla, perdón, y de tratarla adecuadamente, porque pues es el principio, hermanos, de propiamente que el hogar esté bien. Es mi trabajo y es el de mi esposa y el mío es hacerla sentir bien a ella y que ella está bien y ella lo mismo, pero para conmigo. Efesios dice claramente: las casadas estén sujetas al propio marido. Son conceptos, hermanos, que son hasta este momento difíciles de aceptar. Muchas hermanas todavía no entienden cuál es ese principio y muchos hermanos tampoco han entendido cómo es propiamente el mandamiento al hombre. Las casadas estén sujetas al propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermanos, es una forma en la cual la mujer mostrará realmente su unión a Cristo cuando tiene una buena unión con su marido. Si está sujeta a Cristo, estará sujeta en el hogar. Y no estamos diciendo que nada más el marido esté mandándola. No está hablando de eso, sino que tiene la necesidad de estar dedicada al hogar. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, el hombre necesita esforzarse por amar a la mujer, hermanos, independientemente de los años, independientemente de los cambios. Hermanos,
tu esposa o la esposa de cada uno debe de ser, hermanos, y mirarla con amor y mirarla como Cristo la ve, para mantener ese sentimiento, hermanos, propiamente de interés y sobre todo del amor sacrificial hacia nuestra esposa. El hombre se sacrifica trabajando, se sacrifica obviamente velando por la familia, proveyendo por la familia y todo lo necesario. Es lo que propiamente impedirá que los corazones se endurezcan en un matrimonio. Hermanos, entonces, la pareja definitivamente, hermanos, está unida espiritualmente delante de Dios. Ambos se someten el uno al otro en el temor de Dios. Se sienten, se rinden entre los dos, se entregan, se dan a sí mismo el uno al otro, hermanos, obviamente compartiendo las alegrías, los esfuerzos, todo se puede compartir. La pareja propiamente, cuando está unida espiritualmente, comparte la presencia de Dios, comparte la gracia salvadora, y como resultado de esto, al compartir estos valores, Dios nos da una seguridad espiritual y la fuerza que comparte, hermanos, a lo largo de la vida. Entonces, hermanos, esto es el matrimonio que está dedicado y consagrado a Dios, pero, hermanos, entonces la pregunta sería, ¿quién se puede volver a casar? Me queda poquito tiempo. ¿Quién se puede volver a casar? Solamente 3 clases de personas. Según la Biblia, ¿quién se puede volver a casar? Primero, todos aquellos que nunca han estado en una relación de matrimonio se pueden casar. Nunca se han casado. Dice 1 Corintios 7:28, mas también si te casas, no pecas. Entonces, hermanos, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Pero Pablo dice, cualquiera que se case, hermanos, que no ha tenido una relación, se pueden casar y no hay pecado. Ahora, número 2, ¿quién puede casarse? Hablando de las nupcias. Hermanos, número 2, los que han sido viudos o viudas. La enseñanza bíblica, hermanos, obviamente nos da la enseñanza, por ejemplo, allá Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. Hermanos, entonces el viudo o viuda bíblicamente tiene la autorización de Dios para casarse. Y número 3, hermanos, entonces tercera persona que se puede casar. Todos aquellos que se han divorciado por causa de fornicación. De acuerdo a la enseñanza bíblica, hermanos, todos los que se han divorciado por tener una pareja adúltera, adulteró, obviamente con todas las evidencias, puede divorciarse y volver a casarse bajo la autorización de Dios. El problema que tenemos, hermanos, es que mucha gente dice, es que Mateo capítulo 19 no dice que se vuelve a casar. Literalmente no. Hermanos, pero recuerde propiamente las enseñanzas que encontramos de alguna manera directa o indirecta, hermanos, que propiamente podemos ver. Pero en este caso, a salvo, a causa de, hace una inclusión y hace una exclusión. Dice quién sí y dice quién no. Entonces, la persona que ha tenido, hermanos, adulterio, hermanos, que ha padecido adulterio de su pareja, se puede casar. Es lo que, hermanos, propiamente la enseñanza, básicamente como se llama, el inocente, puede volver a casarse bíblicamente y no es culpable de infidelidad. Hermanos, obviamente el texto así lo enseña allá en Mateo y que propiamente está declarando una situación de esa naturaleza. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, directamente para evitar todo esto? Déjenme mencionarle 4 pasos para un matrimonio feliz. 4 pasos que pueden ayudar a que no llegue el adulterio. Hermanos, obviamente la Biblia nos dice claramente el que haya cónyuge, haya el bien
y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa, hermanos, haya el bien o esposo y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, allá en Proverbios capítulo 21, versículo 19, dice la palabra de Dios, mejor es morar en tierra desierta que con el cónyuge rencilloso o iracundo. Hermanos, allá también el capítulo 1, versículo 7, también, hermanos, habla propiamente del temor de Jehová, en lo cual deberíamos nosotros de buscar una pareja en el temor de Dios. Ahora, hermanos, 4 pasos. Primer paso para ser feliz, ser contentos. ¿Sabe usted que hay gente bien amargada? Hay gente, hermanos, que a veces no tenemos esa capacidad de buscar la felicidad, de provocar una alegría en los hijos, la esposa. Hermanos, siempre buscamos tal vez cosas diferentes, hermanos. Pero mire, Proverbios capítulo 15, versículo 16. Proverbios 15, 16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Imagínese, hermano, qué bonito el lugar donde tú llegas, dijo alguien en una caricatura. Hermanos, cuando uno llega a la casa, llega el papá, marido, llega de trabajar con su mochila, hermanos, o de lonchera, y los niños salen a correr a esperarlo, y hermanos, y la esposa se contenta cuando lo ve. Bueno, es un lugar que todos esperaríamos tener. Pues es lo que debemos de fomentar. Y hermanos, debemos de ser no gruñones, no ogros, sino hermanos, personas que sonreímos, vacilamos, que somos positivos en el hogar. Hermanos, esto puede ayudar. Número 1, sea contento. Debemos de sonreír, cosa que a veces batallamos porque estamos preocupados por COVID, por dinero, por problemas, hermanos, pero debemos de sacar delante de lo poco que nos quede para que el hogar, hermanos, esté mejor. Dice la Biblia, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas y llena de provisiones. Mejor es lo poquito que Dios nos da, pero con felicidad se disfruta más. Hermanos, entonces Salomón hace hincapié, hermanos, que un hogar feliz se basa en el hogar. Número 1, hay que ser contentos. Hermano, hermana, seamos contentos. Tratemos de buscar en lo positivo y tratemos de sonreír, hermanos, aún en las aflicciones y problemas difíciles. Créanme, Dios nunca nos deja de su mano. Hermanos, ser contento equivale a una falta de ambición y deseo. No, no, hermanos, es un error tratar a salir así en la vida. Hermanos, no. De verdad, hermanos, el hogar es diferente. Entonces, número 1, debemos de ser contentos. Hermanos, número 2, hablar con amabilidad. A veces, hermanos, tenemos costumbres o hábitos o tradiciones que no heredamos propiamente del bienestar para la familia. Dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Tener cuidado con lo que hablamos. No hablemos por hablar, no lastimemos, no ofendamos. Digamos palabras que sean más propias y motiven, ayuden a tu cónyuge, ayuden a tus hijos. Hermanos, a veces nuestros hijos, bueno, no deberían de conocer nuestras palabras inadecuadas, pero verdaderamente, hermanos, la amabilidad comienza en el hogar. Debemos de tratar a la familia con esta amabilidad. Dice en la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, va la palabra áspera, cuando quieres apagar un incendio, no, lo prenderás más. Hermanos, entonces, hablar como con amabilidad en cada matrimonio, habrá momentos, hermanos, que pues a lo mejor algo se nos va a salir, pero pues hay que pedir perdón y hay que esforzarnos por no decirlo. Acuérdese, hay que conectar la lengua con el cerebro para hablar lo correcto. Es mejor, hermanos, en el mejor de los matrimonios siempre va a haber diferencia, pero cuando surgen esos tiempos debemos recordar, dice la Biblia, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 17:4. Bien, tercer paso para ser feliz en el hogar, ser fuerte. Dice la Biblia, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Hermanos, el hogar
requiere de gente trabajadora, gente dedicada, gente, hermanos, que tiene planes y que se levanta buscando el pan de cada día y buscando, hermanos, obviamente que la familia tenga éxito a través propiamente de ser la fortaleza en el hogar y llevar la familia en lo mejor que podamos. Es cierto, siempre, en cualquier circunstancia, voltearán a ver a papá. ¿Qué va a decir papá? Recuerde, la cabeza del hogar es el hombre, no la mujer. Aunque en muchos lugares, en muchos hogares, se ha invertido. La mujer es la que decide, la mujer es la que manda, está mal. La Biblia no dice eso. Hermanos, para bien o para mal, acuérdese, la mujer es ayuda idónea. Dijo alguien, pero es el cuello. Y el cuello mueve la cabeza. Bueno, muévala, pero no mande. Deje que el hombre tome decisiones y ayude a tomar las mejores decisiones. Mis hermanos, y número 5, sea íntimo, hablando de la intimidad familiar. Desarróllese en el hogar, con los hijos, con la esposa, hermanos, y podamos tratar propiamente esa situación como familia, hermanos, en el seno más importante que es el hogar. Mis hermanos, podemos lograr evitar el divorcio, sí. La Biblia, la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias. Y principalmente tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, tanto el marido como la mujer, para que podamos llegar a esos acuerdos y verdaderamente, hermanos, podamos llegar, así como unas personas muy amadas que conozco, 58 años de casados y siguen adelante. Gloria a Dios por ello, pero no son de la iglesia. Quiera Dios, hermanos, que la iglesia fomente estos valores espirituales y los vivamos en el seno más particular que es nuestros hogares. Hermanos, ¿alguna pregunta o duda que haya quedado? Hermanos, le damos gracias a nuestro hermano José García que nos ha traído el estudio de esta noche.